Hay historias que de verdad parecen sacadas de una película, relatos de hazañas tan pero tan grandes que terminan transformando la geografía y el destino de miles de personas. Bueno, hoy vamos a meternos en una de esas historias, la de un viaje que literalmente cambió el mapa. Pensemos en el año 1933, plena crisis mundial, un momento en que el mundo parecía achicarse, volverse más sombrío, pero en un rincón de Argentina, un soñador bastante testarudo, estaba a punto de expandirlo. El 12 de junio de ese año, un tal Don David de la Chiesa se subió a su Fiat, partió de Gualeguaychú y 7 horas más tarde llegó a Buenos Aires. A ver, hoy nos parece normal, ¿no? Pero él fue el primero en hacerlo por tierra. Desde ese día, millones siguieron esa misma ruta, pero casi nadie conoce la historia de ese primer viaje, la epopeya de un Quijote visionario que se negó a aceptar que su pueblo viviera aislado. Bien, vamos a meternos de lleno en esto. Porque para entender la dimensión de abrir ese camino, primero hay que entender quién era el hombre detrás del volante y de la idea. ¿Quién era este Don David de la Chiesa? Su vida entera fue una seguidilla de primeras veces, parece. Llegó de Italia de muy chico y desde joven demostró un ingenio fuera de lo común. No es que solo construyó una lancha de pasajeros en sus ratos libres. No. Fue él quien llevó el primer automóvil a su ciudad. Era casi como si estuviera anticipando su propio destino, ¿no? Un destino atado a las rutas. Y la cosa no se detenía ahí, ¿eh? Don David era un pionero en todo. Se metía a probar cultivos que nadie más se animaba a sembrar en la zona, pero su energía no era solo para sus proyectos. Se entregaba por completo a su comunidad. Participaba en comisiones de todo tipo, de turismo, de caminos, de ayuda social. Era, digamos, un constructor de comunidad, en el sentido más amplio de la palabra. Entonces, ¿cómo es que este hombre, que hacía de todo, se embarca en lo que sería su proyecto más ambicioso? Bueno, todo empieza con un viaje y una estrategia muy, pero muy astuta. Resulta que durante un viaje a Italia, su tierra natal, Don David queda maravillado con las rutas, las autopistas europeas, y vuelve con una obsesión. Él entendió que el aislamiento de Gualeguaychú, que para llegar a la capital dependía de un viaje larguísimo y caro en barco, era un ancla que frenaba el progreso de toda la región. La visión la tenía clarísima, pero el cómo lograrla, bueno, eso era otra historia. Y acá es donde se ve su genialidad. Él sabía que si salía a decir, «Che, quiero hacer un camino a Buenos Aires», lo iban a tratar de loco para arriba. El proyecto se moría ahí mismo. Así que en 1928 funda un consorcio, pero con un objetivo mucho más chiquito, más creíble. Un camino corto hasta un paraje cercano llamado Médanos. La gente confió en él. Lo que no sabían es que ese era solo el primer paso de un plan muchísimo más grande. Imaginen la escena. Diciembre de 1929. Llegan a Médanos, cumplen el objetivo oficial. Todos listos para festejar. Pero Don David, lejos de celebrar, reúne a sus socios y con toda la tranquilidad del mundo, les suelta esta bomba. Ese fue el momento. El sueño secreto se reveló ante la mirada atónita de todos. Y para que no quedara ninguna duda, pasó de las palabras a la acción. Se acercó al camioncito del consorcio, bajó el cartel que decía Gualeguaychú Médanos y colgó otro que tenía guardado en secreto, Gualeguaychú, Buenos Aires. Listo, ya no había vuelta atrás. La verdadera aventura recién acababa de empezar. A partir de ese momento, comenzó una lucha titánica, una batalla de 5 años, no solo contra la naturaleza salvaje del sur de Entre Ríos, que era impenetrable, sino también contra el escepticismo y la incredulidad de un montón de gente. Y estos números son una locura. No son solo estadísticas, son la prueba de un esfuerzo sobrehumano. Estamos hablando de mover 55,000 metros cúbicos de tierra, cruzar más de 20 ríos y arroyos, tender kilómetros de alambrado, y todo esto con la maquinaria más básica que se puedan imaginar. Una verdadera proeza de pura fuerza de voluntad. Es que se enfrentaron a todo, de verdad. A una selva tan densa que era un laberinto, a pantanos que se tragaban el trabajo de meses, a inundaciones repentinas que borraban todo lo que habían avanzado y los obligaban a empezar de cero.
una y otra vez. Y como si eso fuera poco, a las demoras del gobierno con la plata y a la gente que les decía que estaban locos. Esta frase, que dicen que un médico de la época tenía colgada en su consultorio, resume a la perfección el espíritu de todo esto. Don David y su equipo eran esos santos locos y esos luchadores natos, abriendo un camino que otros iban a disfrutar, sin siquiera saber el sacrificio que había costado. Y así llegamos al clímax de la historia. El camino, después de años de lucha, por fin llega a la orilla del majestuoso río Paranaguazú. La obra está casi terminada, pero falta el golpe de gracia, el desafío final que lo cambiaría todo para siempre. El punto clave es este. Don David le había hecho una apuesta al mismísimo presidente de la nación, a Agustín P. Justo. Si él lograba llegar con su auto a la Plaza de Mayo, el gobierno se comprometía a terminar la obra, o sea, a construir los embarcaderos y poner el servicio de balsas. Todo, absolutamente todo, dependía de un solo viaje. Y así, el 12 de junio de 1933, emprendió la travesía. 7 horas que debieron ser una eternidad. El cruce del río fue una odisea, con el auto subido a una barcaza súper precaria. Al llegar a Zárate, tuvieron que levantarlo con sogas y un winche para ponerlo de nuevo en tierra firme. Finalmente, entró a Buenos Aires, llegó a la Plaza de Mayo y se detuvo justo frente a la Casa Rosada. Había ganado la apuesta. Pero ese viaje no fue solo el final de una apuesta. Fue el comienzo de una era completamente nueva para toda una región. El legado de Don David recién empezaba a tomar forma. El impacto más brutal, el más inmediato, fue el tiempo. Un viaje que antes era una travesía larguísima por río, una barrera de días, de repente se podía hacer en apenas unas horas. Esto cambió por completo la idea de distancia y de conexión. Fue revolucionario. Y esto muestra perfecto el efecto dominó de su obra. Empezaron a nacer empresas de transporte, la producción de la zona encontró una salida directa al mercado más grande del país, el turismo empezó a crecer. Ese camino de tierra fue el abuelo, por decirlo así, de los grandes puentes que hoy unen la Mesopotamia con el resto del país. Rompió el aislamiento para siempre. Don David falleció en 1944. Su hazaña es gigante, pero como dicen las crónicas, muchos de los que hoy pasan por esa ruta ni se imaginan que ese camino no estuvo ahí desde siempre. Y esto nos deja con una pregunta final, ¿no? ¿Nos acordamos de esos santos locos que con su perseverancia construyeron el mundo que hoy nosotros damos por sentado?